comida ni agua te pudieron dar. Tristes se quedaron tus padres, tus amigos y vecinos. Supieron que te decidiste a cruzar la frontera de ese gran país. Ahora que lo has logrado, aprovecha bien el tiempo. Muchos hermanos lo están intentando, algunos llegan y otros no. No olvides tu casa, no olvides tu patria, no olvides a Dios. Realiza tus sueños, aprovecha el tiempo, no te apartes de Dios. No olvides tu casa, no olvides tu patria, no olvides a Dios. Realiza tus sueños, aprovecha el tiempo, no te apartes de Dios. Sufriste mucho en el desierto y comida ni agua te pudieron dar. Tristes se quedaron tus padres, tus amigos y vecinos. Supieron que te decidiste a cruzar la frontera de ese gran país. Ahora que lo has logrado, aprovecha bien el tiempo. Muchos hermanos lo están intentando, algunos llegan y otros no. No olvides tu casa, no olvides tu patria, no olvides a Dios. Realiza tus sueños, aprovecha el tiempo, no te apartes de Dios. No olvides tu casa, no olvides tu patria, no olvides a Dios. Realiza tus sueños, aprovecha el tiempo, no te apartes de Dios. Como nuestro hermano Eddie, Lidia. Bien, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Con ganas de dormir, ¿verdad? Después de comer da un sueño, pero sabroso. Por petición de algunos hermanos, vamos a hablar de un tema que es súper importante. Pero por cuestión de tiempo, este tema lo voy a resumir lo más que pueda. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar sobre la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo?
Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver si es verdad que a Dios le agrada que hayan tantas agrupaciones religiosas. Fíjese, una estadística le voy a dar. A nivel mundial, cada hora 400 católicos dejan la iglesia. Échele una pensadita. Cada hora 400 católicos abandonan la iglesia. Y por eso en todos los países de Centroamérica ya son más los no católicos que los católicos. Por ejemplo, en Guatemala, el 53% de la población de Guatemala es no católica. El 36% de la población guatemalteca actualmente es católica. Y por eso muchos de ustedes conocen a alguna persona que antes era católica, que incluso tenía todos sus sacramentos, pero que dejó la iglesia. ¿Y qué decimos frente a ese problema? La mayoría dicen: no, ¿para qué peleamos? Todas las iglesias son iguales. ¿Han escuchado algún católico que dice eso? Sí, la mayoría dice eso. Todo es lo mismo. Pero hoy vamos a ver si es verdad que todo es lo mismo. Porque fíjense, solo en México actualmente existen más de 100,000 agrupaciones diferentes. ¿Qué significa eso? Que solo en México existen más de 100,000 iglesias. Y por eso hay más iglesias que partidos políticos. Y por todos lados se abren iglesias nuevas y cada uno viene a decir que su iglesia es la verdadera. Por eso, rapidito, nos vamos a convencer de algo. Mateo 16:18. Escuchen lo que dice Jesús. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Escúcheme bien. Cuando Jesús habló de la iglesia, ¿de cuántas iglesias habló Cristo? De una sola iglesia. ¿Y cómo sabemos que Cristo habló de una sola iglesia? Lo sabemos por lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús habló en singular. Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús nunca dijo: sobre este pedregal voy a edificar mis iglesias. Jesús habló entonces de una sola iglesia. Entonces surge una pregunta: ¿cuántas iglesias quiere Cristo? Una sola iglesia. Por eso fundó una sola iglesia. Ahora surge otra pregunta: si Cristo fundó una sola iglesia, ¿cuántas iglesias deberían de haber ahora? Una sola. Sin embargo, hoy descubrimos que hay 100,000 iglesias diferentes. Entonces surge otra pregunta: si hay una sola iglesia que es verdadera, porque una sola viene de Cristo, entonces ¿qué son las otras agrupaciones? ¿Qué es lo contrario a verdadero? Falso. Entonces descubrimos que hay una sola iglesia que viene de Cristo, pero hay 100,000 agrupaciones falsas. Y yo pregunto: ¿es lo mismo lo falso que lo verdadero? Entonces podemos decir que todas las iglesias son iguales. Les voy a poner un ejemplo a las señoras. Las mujeres, cuando van al mercado a comprar tomates, van y buscan a la señora tomatera.
La tomatera tiene un canasto lleno de tomates. ¿Qué es lo primero que hace una mujer? Agarra una bolsita y se pone a escoger los tomates, ¿sí o no? Y yo pregunto, ¿por qué escogen los tomates si todo lo que hay en el canasto son tomates? ¿Por qué escogen? Porque no todos los tomates son iguales. Hay tomates que están verdes, hay otros que están podridos y hay otros que están maduros. Fíjese bien, los tomates no son iguales. Si los tomates no son iguales, ¿por qué las iglesias deberían ser iguales? Otro ejemplo sencillo, mire sus zapatos. Dígame, ¿son iguales, sí o no? No, uno es derecho y el otro es izquierdo. O sea que ni siquiera un par de zapatos son iguales. Por eso, el que viene a decir que todas las iglesias son iguales está equivocado. ¿Por qué? Porque Cristo fue claro. Cristo dijo que fundaría una sola iglesia. Y si Cristo fundó una sola iglesia, con eso sabemos que las 100,000 iglesias que hoy existen no pueden venir de Cristo. Porque Cristo no fundó 100,000 iglesias. Y el deseo de Jesús era que nosotros, los discípulos de Cristo, nos mantuviéramos unidos. Por eso, ¿cuál fue la promesa que hizo Jesús? San Juan 10:16. Habrá un solo rebaño con un solo pastor. Escuche bien, Jesús dijo que debería de haber un solo rebaño con un solo pastor. Jesús no dijo que iban a haber muchos rebañitos y que cada rebañito iba a tener su propio pastor. No, señor, esa no es la voluntad de Cristo. Y por eso, miren, lo primero que quiero que nos convenzamos es eso. Cristo fundó una sola iglesia y no está a votación. Esa es la voluntad de Cristo, y si esa es la voluntad de Cristo, nadie puede decir lo contrario. Pero ahora viene una pregunta. ¿Pero de verdad importa la iglesia para salvarse? Porque hay personas que dicen, no, la iglesia no es necesaria para la salvación. Algunos han dicho, si cuando Cristo venga, no vendrá por una iglesia, Jesús vendrá por los corazones. Y con eso nos han dicho que la iglesia no es necesaria para la salvación. Pero vayamos a la Biblia y veamos si la iglesia es o no necesaria para la salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Escuche lo que dice Hechos de los Apóstoles 2:47. Dice así: alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iba llamando a la salvación. ¿A dónde dice que agregaba Jesús a los que iba llamando a la salvación? Dice que los agregaba a la iglesia. Algunas traducciones dicen los agregaba a la comunidad. Por lo tanto, yo hago una pregunta. Si la Biblia dice que Jesús, cuando quería salvar a una persona, lo agregaba a la iglesia, entonces, ¿es la iglesia necesaria para la salvación? Claro que sí. Por eso Jesús establece la iglesia, para que la iglesia funcione como una agencia de salvación. Y para los que dicen que la iglesia no es necesaria para la salvación, yo pregunto, si la iglesia no es necesaria para la salvación, entonces ¿para qué la fundó Cristo? Pues recordemos que todo lo que Jesús hace, lo hace para salvarnos. Por ejemplo, ¿por qué Jesús dejó el cielo y se hizo hombre? Para salvarnos. ¿Por qué Jesús asume nuestra condición humana? Para salvarnos. ¿Por qué Jesús muere en la cruz? Para salvarnos.
¿Por qué resucita? Para salvarnos. ¿Por qué sube al cielo? Para salvarnos. ¿Para qué nos envía el Espíritu Santo? Para salvarnos. Entonces, ¿para qué fundó la iglesia? Para salvarnos. Porque todo lo que Jesús hace, lo hace para salvarnos. Y por eso, quien diga que la iglesia no es necesaria para la salvación, está equivocado. Porque tendría que explicarme entonces para qué Jesús fundó la iglesia. ¿Acaso Jesús fundó la iglesia porque no tenía nada que hacer? ¿Acaso Jesús estaba aburrido y dijo, bueno, no hay nada que hacer, voy a fundar una iglesia para perder el tiempo? Obviamente no. La iglesia es la institución que Cristo estableció en la tierra para que a través de ella nosotros podamos salvarnos. Pero a veces viene alguien y te pregunta, ¿pero quién salva? ¿Cristo o la iglesia? Uno dice, Cristo, ya vistes, entonces la iglesia no sirve. Pero la respuesta es sencilla, ¿quién salva? Cristo. Sí, pero Cristo nos salva a través de la iglesia. Ahora, para los que dicen que solo basta creer en Cristo, que eso está de moda, algunos dicen, sí, pero la iglesia no importa. Lo único que importa es creer en Cristo, la iglesia no interesa. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Veamos qué dice la Biblia y veamos si es verdad que la iglesia no importa. Efesios capítulo 5 versículo 23. Escuchen lo que dice. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Escuchen lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Yo pregunto, ¿se puede separar la cabeza del cuerpo? Entonces, ¿se puede separar a Cristo de la iglesia? No. Y cuando alguien viene a decir, es que lo único que importa es Cristo, no la iglesia, o sea que lo único que importa es la cabeza, pero no el cuerpo, entonces te pregunto, ¿has visto una cabeza sin cuerpo? ¿Has visto un cuerpo sin cabeza? No. Por lo tanto, así como no se puede separar la cabeza del cuerpo, así no se puede separar a Cristo de la iglesia. Y por eso el que venga a decir que solo importa a Cristo, pero no la iglesia, está equivocado. Porque eso sería fraccionar a Cristo, hacerlo pedazos. Y nos vienen a ofrecer a un Cristo mutilado, a un Cristo sin su cuerpo, a una cabeza separada del resto que es el cuerpo. Pero para los que siguen creyendo que todas las iglesias son iguales, piensen esto. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y hay 100,000 iglesias y las 100,000 iglesias son iguales, entonces ¿cuántos cuerpos tendría Cristo? 100,000 cuerpos. O sea que hay una cabeza con 100,000 cuerpos, casi parecido a un pulpo. Pues sería Cristo un monstruo si tiene 100,000 cuerpos. Imagínense que todos los que estamos aquí estuviéramos pegados a una sola cabeza. ¿Cómo nos miraríamos? Pues esa imagen nos quieren vender aquellos que dicen que todas las iglesias son iguales. Veamos otro ejemplo que dice Pablo ahí mismo en Efesios capítulo 5 versículo 25. Pablo dice ahora: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Piénselo bien. Pablo dice ahora que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Piénselo bien. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. O sea que si alguien viene a decir el único que importa es Cristo, pero no la iglesia, ¿qué está diciendo? Lo único que importa es el esposo, pero no la esposa. O sea que nos están presentando a un Cristo divorciado de la iglesia.
Nos están presentando a un Cristo separado de su esposa. Nos están presentando a un Cristo viudo. Y obviamente eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo y la iglesia son inseparables. Ahora, para los que siguen pensando que todas las iglesias son iguales, piense esto. Si la iglesia es la esposa de Cristo y hay 100,000 iglesias, y si todas son iguales, entonces ¿cuántas esposas tiene Cristo? Piénselo bien. Si Cristo tiene 100,000 iglesias, eso equivale a decir que Cristo tiene 100,000 esposas. ¿Cómo le llaman a ustedes a un hombre que tiene muchas mujeres? Mujeriego. ¿Qué sería Cristo si tiene muchas esposas, muchas iglesias? Eso, un mujeriego, un infiel. Obviamente yo no creo en un Cristo infiel. Yo creo en un Cristo que tiene una sola esposa, y esa única esposa es la iglesia que Él mismo fundó. Pero aquí viene la pregunta del $1,000,000. Si Cristo fundó una sola iglesia, y si hay una sola iglesia que es verdadera, la pregunta es: ¿cuál es entonces esa iglesia que Cristo fundó? Aquí es donde todos vienen a decir la mía, la mía, la mía. Claro, porque decir la mía es fácil. Hasta el gato sabe decir miau. Pero demostrar con la Biblia cuál es la iglesia que viene de Cristo es lo que no saben hacer todos. Y por eso, así rapidito, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la iglesia de Cristo? Lo sabremos por una sola razón. Vayamos a San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Escuche lo que dice. Cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis corderos. Le preguntó por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Escuche bien, ¿qué cosa le dijo Jesús a Pedro? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. ¿Cómo se llama a una persona que cuida ovejas? Pastor. O sea que cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas, Jesús está estableciendo a Pedro como el pastor de su iglesia. Piénselo bien. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas, Pedro está siendo constituido el pastor de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia que viene de Cristo? La iglesia que viene de Cristo será aquella iglesia que esté gobernada por el apóstol Pedro. Ahora pregúntese: ¿cuál es la única iglesia que reconoce a Pedro como su pastor? ¿Quiénes son los únicos
que reconocen la autoridad del apóstol Pedro en la iglesia. Solo la iglesia católica. Y por eso este texto, como me encanta leérselo a los que no son católicos. ¿Por qué? Porque yo les pregunto, ¿eres oveja de Cristo? Y me dicen sí. Entonces aceptas a Pedro como pastor, y me dicen no. Entonces no eres oveja de Cristo. Porque si eres oveja de Cristo, deberías aceptar a Pedro como pastor. Porque escuche qué cosa dijo Jesús. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. ¿De quiénes son las ovejas que tendrá que cuidar Pedro? De Cristo. Las ovejas que cuida Pedro son de Cristo. ¿Y quiénes son esas ovejas de Cristo? Nosotros. Entonces, ¿quién es el encargado de cuidarnos? Pedro. Si yo soy oveja de Cristo, yo tengo que ser gobernado por el apóstol Pedro. Porque a Pedro Jesús le dijo: Pedro, cuida mis ovejas. Y fíjese bien, Pedro entonces fue el primer pastor, el primer jefe de la iglesia que Cristo instituyó. Pedro murió en el año 67. Cuando Pedro murió, la iglesia dejó a otro en el lugar de Pedro. Dejó a Lino. Cuando Lino muere, la iglesia deja a Cleto, después Clemente, después Evaristo, después Sixto, y así sucesivamente. Desde el apóstol Pedro hasta el día de hoy, con el Papa Francisco, han pasado 266 jefes de la iglesia. Y con eso nosotros reconocemos que la única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica, porque es la única que puede demostrar la lista de sus pastores, desde que Cristo estableció a Pedro hasta el Papa Francisco. Porque todas las instituciones tienen una autoridad. A ver, ¿quién sabe cómo se llama el presidente de Guatemala? ¿Cómo se llama? Alejandro Yamatei. ¿Quién estaba antes de Alejandro Yamatei? Jimmy Morales. ¿Quién estaba antes de Jimmy Morales? Otto Pérez. ¿Quién estaba antes de Otto Pérez? Álvaro Colón. ¿Quién estaba antes de Colón? Berché. ¿Quién estaba antes de Berché? Portillo. Así regresamos. ¿Cómo se llamó el primer presidente de Guatemala? No hay ningún guatemalteco aquí, ¿verdad? El primer presidente de Guatemala se llamó Gabino Gainza. Fíjese bien, desde Gabino Gainza hasta Alejandro Yamatei, Guatemala siempre ha tenido un presidente. Asimismo, desde que Jesús estableció a Pedro hasta el Papa Francisco, la Iglesia Católica siempre ha tenido un jefe. Y por eso podemos regresar. ¿Quién estaba antes del Papa Francisco? Benedicto XVI. ¿Quién estaba antes de Benedicto XVI? Juan Pablo II. ¿Quién estaba antes de Juan Pablo II? Juan Pablo I. ¿Quién estaba antes de Juan Pablo I? Paulo VI. ¿Quién estaba antes de Paulo VI? Juan XXIII. Y si seguimos regresando, descubrimos que el Papa Francisco es el sucesor de Pedro. Y si la Iglesia Católica tiene al sucesor de Pedro, entonces la Iglesia Católica es la única iglesia que viene de Cristo. Y por eso, cuando alguien viene y me dice: Dimas, mi iglesia es la verdadera. Así, si tu iglesia es la verdadera, ¿me puedes decir tú quién era el jefe de tu iglesia hace 200 años? Yo recuerdo que hace unos 3 años me tocó ir a una predicación donde había otro predicador
Y mientras el otro predicador estaba predicando, llegó un pastor y llegó a decir: la iglesia católica es la ramera, el papa es la bestia. Y la mayoría de la gente se salió de la iglesia para ir a escuchar al pastor, porque mucha gente le gusta el alboroto. Entonces los organizadores del evento, al ver eso, me dijeron: hermano, ¿será que puede usted salir y hablar con el pastor? Y le dije: claro, si ustedes lo piden, yo voy. Así que llegué donde estaba el pastor diciendo: la iglesia católica es la ramera. Entonces yo le pregunté: Señor, si la iglesia católica es la ramera, entonces ¿cuál es la iglesia de Cristo? El pastor dijo: la mía, la iglesia Pentecostés. Ah, muy bien. Yo le hago una pregunta: ¿quién es el pastor de la iglesia Pentecostés? Y me dijo: yo. Ah, muy bien. ¿Y antes de usted quién era el pastor? Y me dijo: mi papá. Bien. ¿Y antes de su papá quién era el pastor? Un hermanito. ¿Y antes de ese hermanito quién era el pastor? Y me dijo: otro hermanito. ¿Y antes de ese otro hermanito? Y me dijo: ay, sí, ya no sé. Ah, vaya a estudiar y luego regresa. Usted le puede preguntar a cualquier iglesia: demuéstrame la lista de tus jefes desde Cristo hasta aquí, y se van a dar cuenta que la mayoría no vienen de Cristo. Pero ¿saben cómo nos engañan? Buscando un nombre bonito para su iglesia. Porque muchos fundan una iglesia y buscan un nombre para su iglesia que esté en la Biblia, y creen que con eso es suficiente para que su iglesia sea verdadera. Por ejemplo, si yo quisiera ser pastor, yo mañana mismo me declaro pastor y digo: hermanos, yo soy el pastor Dimas Velázquez. ¿Y quién puede decir algo contra eso? Nadie. Pero ¿qué pasaría si mañana regreso y le digo: hermanos, yo soy el padre Dimas Velázquez? Padre de tus hijos serás. Porque en la iglesia los sacerdotes no se autonombran solos, ¿o sí? No, en la iglesia para ser sacerdote se recibe el sacramento del orden sacerdotal. En cambio, para ser pastor solo te compras una buena Biblia, buscas un lugarcito y empiezas a llamar a la gente y ya eres pastor. Y por eso, si yo fundara mi iglesia, yo buscara un lugar muy bonito y luego pondría ahí un letrero que diga: Iglesia de Belén. Y cuando alguien me pregunte: ¿y cómo sabemos que tu iglesia es la verdadera? Yo solo les preguntaría: ¿dónde nació Jesús? En Belén. Ahí está. Si Jesús nació en Belén y mi iglesia se llama Iglesia de Belén, entonces mi iglesia es la verdadera. Y luego voy y busco a unos 2 católicos medios despistados, los confundo, me los traigo, y ya cuando ya más o menos los convencí, ya les empiezo a decir: hermanos, si no pagan su diezmo, le están robando a Dios. Y con 10 que me den su diezmo toda la semana, yo ya tengo para vivir tranquilamente. Así es como han aparecido todas las iglesias. Pero el hecho de que busquen un nombre en la Biblia no significa que sea verdad. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pensarían si yo les vengo a decir que ya soy salvo? Y vengo y les digo: hermanos, la Biblia dice que yo ya soy salvo. Así. ¿Dónde lo dice la Biblia? Facilito. Ustedes saben que cuando Jesús fue crucificado, junto con él crucificaron a 2 ladrones. A uno de esos ladrones Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en él. ¿Se lo dijo sí o no? Sí. ¿Y cómo se llamaba ese ladrón? No, Barrabás es el ladrón. El ladrón que es malo, el bueno. ¿Cómo se llama el buen ladrón? El buen ladrón se llama Dimas. O sea que Jesús le dijo a Dimas: Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y yo cómo me llamo? Dimas.
entonces yo ya soy salvo. Porque Jesús le dijo a Dimas: Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya soy salvo, sí o no? ¿Por qué no si lo dice la Biblia? ¿Qué harían para demostrar que yo estoy mintiendo? Facilito. Jesús le dijo a Dimas: hoy estarás conmigo en el paraíso en el año 33. ¿Tú ya habías nacido en el año 33? ¿En serio tienes 2000 años de edad? Sí, pero yo me llamo Dimas. Sí, te llamas Dimas, pero eres otro Dimas. No eres Dimas el buen ladrón. Así mismo han hecho las sectas. Han fundado su iglesia y han buscado un nombrecito. Iglesia Pentecostés, sí, pero Pentecostés no es una iglesia, Señor. Pentecostés es una fiesta judía. Pero es que aquí dice la luz del mundo. Sí, Cristo es la luz del mundo, pero no está diciendo que hay una iglesia que se llame la luz del mundo. Y por eso, para terminar, les pongo un ejemplo. Porque lo que quiero es que nos vayamos convencidos de una cosa: no es lo mismo estar en la iglesia de Cristo que estar en una iglesia que no venga de Cristo. El ejemplo que voy a poner lo pone el padre Juan Rivas. Y le digo quién pone el ejemplo, para que si alguien se molesta, le reclama al padre Juan Rivas. Juan Rivas vive en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Allá para que le vayan a reclamar. El padre Juan Rivas dice: el fundador de la iglesia católica es Cristo. Cristo murió, pero resucitó al tercer día, subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Los fundadores de las sectas murieron, pero no resucitaron. A ellos se lo comieron los gusanos. Y el padre Juan Rivas pregunta: ¿en la iglesia de quién quieres estar? ¿En la iglesia de aquel que murió y resucitó, o en la iglesia de aquel que murió y se lo comieron los gusanos? Pues yo no sé usted, pero yo quiero estar en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Por eso soy católico, y por eso quiero seguir siendo católico, y por eso quiero morir siendo católico, porque yo quiero vivir y morir en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Y por eso, cuando alguien se va de la iglesia, no sabe lo que pierde: la comunión con la iglesia que Cristo fundó, y se pierde otras muchas garantías. Por ejemplo, en la iglesia católica tenemos a Cristo presente con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía. Las sectas no tienen el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ellos de qué participan? Cuando celebran la última cena. ¿Qué es la última cena para ellos? Galletas Marías con Coca-Cola. Y yo le hago una pregunta: ¿usted cambiaría el cuerpo y la sangre de Cristo para irse a comer galletas con Coca-Cola a otro sitio? Pues déjeme decirle una cosa: muchos, por no pensar y por no conocer la Biblia, ya lo hicieron. Ojalá nosotros seamos valientes y tengamos la capacidad de amar a Cristo en la única iglesia que Él fundó. Y esa única iglesia que Él fundó es la iglesia católica. Y por eso, llueva, truene o relampaguee, no debemos dejar esta única iglesia que viene de Cristo. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos en otra ocasión. Y si no, nos vemos allá arriba con San Pedro. Lo importante es llegar al reino de los cielos. El último comercial antes de irme: todo lo que dije sobre la iglesia de Cristo y lo que no pude decir, lo encuentran en este libro, que ya solo me queda uno, el último, que se llama Conoce tu Fe. Aquí usted podrá encontrar la respuesta a todas las preguntas de las sectas. Y a los que no les gusta leer,
les ofrezco un USB donde viene el texto completo que ahora traté de resumir. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, que van a agradecer. Si tiene todavía en su alcance, pues regale un aplauso al hermano Dimas. Gracias, hermano, por la palabra. Como ya le vuelvo a decir, de que si Dios nos permite, pues otro día, ¿verdad?, nos veremos. Que Dios les bendiga. Entonces, aquí los esperamos los hermanos, pastoral de la liturgia, ¿verdad?, para comenzar la celebración de la palabra de esta tarde.